El día de hoy haremos un pequeño paréntesis en la serie Héroes de la Fe. Sí, estos 2 domingos por lo menos hablaremos de un tema muy particular donde pudiéramos, mis amados, estar siendo arrastrados y consumidos sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Sí? El tema que vamos a tratar es el tema de la comodidad, ¿sí? El conformismo consecuente de la falta de devoción a Dios. ¿Sí? El tema de hoy es el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, me gustaría que oráramos ustedes de allá desde casita y los que están aquí. Vamos a orar, ¿sí? Para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra, porque la iglesia sigue operando, Señor, hasta este momento, hasta ahora. Danos paz, entendimiento, sabiduría, para aún en estos tiempos tan complicados y tan difíciles hacer las cosas según como tú quieres, según tu voluntad, Señor, y no nuestras formas ni nuestros métodos que constantemente estamos tentados a eso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, repito, el tema, ¿no? En términos generales, es hablar acerca de la comodidad, el conformismo y la falta de devoción a Dios. Sí. Porque la verdad es que cuando nos presentan un producto al alcance de nuestras manos y la implicación es sin esfuerzo, es muy atractivo, ¿cierto? Es muy atractivo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, el servicio a domicilio, ¿no? Es un excelente servicio en cuestión de practicidad, repito, de menor esfuerzo, y en el contexto de hoy, en medio de una pandemia, para muchos incluso indispensable, definitivamente. Sí. Hay servicio a domicilio no solo en el rubro de la comida, sino también en ventas, ¿verdad? Como ropa, accesorios. Ahora te metes a redes sociales, ¿verdad? Y ahí en la parte en Facebook de Market, tú le pones ahí lentes y sale, ¿no? Servicio a domicilio. Todo tiene servicio a domicilio, ¿sí? Llanteras, medicina, etcétera. Sí. Entonces, ahora, ¿esto está mal? No, la verdad que no, de ninguna manera. Lo único que intento hacer es tratar de ponernos en sintonía del contexto en el que estamos viviendo y, por supuesto, las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Porque no solo en cuestiones de asuntos relevantes y necesarios, mis amados, se utiliza este tipo de herramientas, sino en todo. Sí, en todo. Al punto en que muchos prefieren una iglesia a domicilio. Sí. Donde el congregarme implique menos esfuerzo, más comodidad y menos compromiso. Sí. Los atajos y las comodidades desde siempre se han presentado. El hombre siempre ha buscado la manera de simplificar un esfuerzo para llegar a un mismo resultado. Desde siempre. El asunto es, mis amados, que las cosas de Dios pues no funcionan así. No funcionan así. Incluso, debo decirlo, ¿no? Dios está en contra de eso. Las cosas con Dios no son a nuestra manera, sino a su manera. Y creo que eso es claro, ¿verdad? Bien, quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos a leer ahí Juan 2, a partir del versículo 12. Juan 2, versículo 12. Por favor, si se escucha bien o no, háganoslo saber con un comentario. Los muchachos están al pendiente, ¿sí? Si es que se escucha muy bajito o no, o sí, o si todo está bien. Bien, Juan 2:12 dice: después de esto, descendieron a Capernaum, está hablando de Jesús, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13, estaban cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados.
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor, a lo largo de todas las Escrituras, nos permite ver cuál es el carácter de Dios y el carácter de Cristo. Sí. En estos pasajes nosotros podemos apreciar cómo es que Jesús actúa de manera enojada, cómo es que Jesús actúa de manera encolerizado. Sí. Pablo en Efesios dice: airaos, mas no pequéis. Sí. Aquí podemos ver a Jesús tomando decisiones, escúcheme, actuando de manera enojada. Alguno dirá: mira, el Señor se enoja como yo, porque yo también le aviento así las mesas a mi esposa, ¿no? La realidad es que no. El asunto es, mis amados, y esto hace una distinción, por supuesto, muy importante, es que el enojo del Señor es totalmente santo. Es totalmente santo y el nuestro no. Y ahora no estoy tratando de justificarlo y mucho menos defenderlo, porque el Señor no necesita ser defendido por nadie, ¿no? Pero necesitamos entender que sería totalmente incongruente el pensar en un Dios berrinchudo, ¿verdad? Como alguno pensará, o que su motivación no nace de algún argumento totalmente puro y sin margen de error. Él es santo y su enojo, su furia, su ira proviene desde la santidad. Sí, y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. El versículo 12 dice que descendieron a Capernaum. Según el Evangelio de Mateo, habla que Capernaum era la ciudad de Jesús, o que Jesús mencionaba esta ciudad como suya. Ahí en Mateo 9:1 dice: y vino a su ciudad. Sí. Dice también en Mateo 11:23 que hizo muchas señales en esa ciudad. Y es interesante el hecho de que fue en su ciudad, según Mateo, donde mostró su enojo, su ira. Dice que su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Juan habla de la Pascua en este texto, ¿sí? Y en otros dos textos también. Habla en el versículo 5:1, en el capítulo 6, versículo 4, y finalmente en el capítulo 11, versículo 55. Y esto nos da una perspectiva de que son los 3 años del ministerio de Jesús. Es decir, cada año cuando se acercaba la Pascua, Jesús junto con sus discípulos subía a Jerusalén. Sí. Ahora, la Pascua era una de las 3 fiestas solemnes celebradas anualmente en Jerusalén, la cual todo varón judío era obligado a asistir. La Pascua se celebraba como recordatorio de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. La fecha de esta fiesta era el día 14 del mes Nisán en Abib. Y en ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde, cada familia mataba un cordero macho de 1 año sin defecto. Ahorita vamos a entender por qué estoy dando este contexto. El Evangelio de Lucas 22:1 dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos de la Pascua, también hablamos acerca de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que esto es al día siguiente. Entonces dice que estaba ahí cerca de esta fecha y Jesús sube a Jerusalén. Y dice en el versículo 14 que cuando Jesús sube, halló en el templo. Esta palabra templo no se refiere al naos. El naos era el santuario que contenía el lugar santo y el lugar santísimo, sino se refiere al hierón. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el hierón? Cuando Jesús llegó a esta parte, al hierón, este era otro espacio de unas 7.5 hectáreas que rodeaba el santuario y estaba dividido en 4 atrios. Para ir, mis amados, al santuario, desde ese lugar se atravesaba primero el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, después el atrio de los sacerdotes. Entonces, el mercado estaba en el primer atrio, en el atrio de los gentiles.
Solamente hasta este atrio podían entrar los gentiles. Ellos no podían tener acceso a otro lugar. Era ahí solamente en donde ellos podían estar. En ese lugar podrían orar. En ese lugar es donde ellos podían meditar y aprender de las Escrituras y del único Dios verdadero. Sí. El Evangelio de Marcos 11:17 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El propósito de ese lugar era precisamente que todas las naciones tuvieran acceso al único Dios verdadero. Entonces dice que ahí en el Hierón, ahí en ese lugar precisamente, halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. El Números 28, 19 al 25 habla precisamente de los sacrificios que Dios quería durante esas fiestas sin levadura. Y el texto habla precisamente de becerros, carneros, corderos y machos cabríos. Ahora, los judíos de todas las naciones llegaban a Jerusalén para estas fiestas, y en lugar de traer animalitos, palomas, becerritos, etcétera, traían el dinero para comprarlos al llegar al Jerusalén. Sí. Ahora, de esto precisamente habla el texto. Que algunos judíos, aprovechándose de esta necesidad de la gente, no solo vendían animales y aves para los sacrificios del templo mismo, sino que también como ladrones defraudaban al pueblo. Así es que el templo, el atrio de los gentiles, se convertía, mis amados, literalmente en un corral de ganado. Ahora, esta conducta fue aprendida por el primer rey de Israel, cuando las 12 tribus se dividen. El primer rey de la nación del norte. Este hombre se llamaba Jeroboam. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el primer libro de Reyes, este nombre lo veremos mencionar muchas veces, muchísimas veces. Jeroboam es uno de los reyes más famosos en la historia de Israel. La Biblia enfatiza en el camino de Jeroboam. Sí. Y es muy interesante porque la palabra de Dios, cuando habla de camino, Jesús dijo: yo soy el camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, se refiere a un estilo de vida. Sí, se refiere a una conducta. Se refiere a el camino, ese lugar por donde pasamos constantemente. Es un estilo de vida diario. Sí. Ahora, ¿cuál fue el camino de Jeroboam? Por favor, acompáñeme ahí a Primera de Reyes 13:33. Dice así: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. ¿Sí? Dice, con todo esto, dice, no se apartó Jeroboam de su mal camino. El versículo 34 dice lo siguiente: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Es decir, que no quedó nietos ni bisnietos, sino ¿sí? Ya no hubo descendencia de Jeroboam a causa de su pecado. A Dios no le agrada el camino de Jeroboam. A Dios no le agradaba el estilo de vida de Jeroboam. El problema, mis amados, es que a todo Israel le encantó el estilo de vida de Jeroboam. De tal manera que por muchas generaciones y reyes que se levantaron después de Jeroboam, imitaron el estilo de vida. Cuando muere Jeroboam, se levanta un rey llamado Basa. En Primera de Reyes 15:34 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Después de que muere Basa,
se levanta otro rey que se llamó Zimri. Primera Reyes 16-19. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Si alcanzamos a ver cómo es que la Biblia separa el camino de Jeroboam con los pecados de Jeroboam, es muy distinto, son dos cosas distintas. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? El pecado de Jeroboam es la idolatría. Ese es el pecado de Jeroboam. Y debo decir que en primera instancia fue ponerse él como Dios. Siempre la idolatría, mis amados, empieza por idolatrarnos a nosotros mismos. Ahora, el asunto es que lo que realmente trascendió de este rey no fue su pecado, sino su camino, su transitar. ¿Cuál fue el camino que transitó Jeroboam y que enseñó al pueblo que desagradó tanto a Dios? Bueno, ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, a partir del versículo 26, vamos a leer hasta el 32. Primera de Reyes 12, 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Sí? Se dividió la nación en dos. Dios le había dado la oportunidad a Jeroboam para hacer las cosas bien. Las 10 tribus estaban al norte con él. ¿Sí? El otro rey se había quedado al sur con las 2 tribus. ¿Sí? Y entonces dijo, bueno, el asunto es este. Se volverán al reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matará a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, esto es muy importante porque al final vamos a regresar ahí. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8 y a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Fíjense, usurpó una fiesta por otra, usurpó a los sacerdotes por otro. Dijo, no, nosotros vamos a tener nuestra propia religión. Sí. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Este hombre le puso un lugar de adoración en la frontera norte y sur de Israel, para que no tuvieran que ir hasta Jerusalén cargando con todo lo que se tenía que transportar, tal y como Dios lo había mandado. Jeroboam había dado la estrategia perfecta, ¿no?, para no esforzarse. Era la manera ideal para entonces sí viajar y adorar a Dios. Entonces sí. Porque con toda la familia, ¿se imaginan, hermanos? Y los animalitos y los ciervos y viajar tantos kilómetros. Es muy pesado. Y Dios sabe cuál cansado estoy. Dios sabe lo cansado que estoy. Pero esa idea fue perfecta. El pueblo siguió con esta misma influencia de Jeroboam, la comodidad. El hecho de hacer las cosas como a mí mejor me parece. Dios dice una cosa, pero creo que es mejor esta. La comodidad.
El tratar de hacer caminos que impliquen el más mínimo esfuerzo posible. Repito, con Dios las cosas no son así. Nos puede funcionar en nuestro trabajo, habla de eficiencia. No puede funcionar en negocios, en muchas otras cosas, pero no en las cosas de Dios. A Dios no le interesa que nosotros nos saltemos procesos, ni que tomemos brechas. El lugar en donde tú dejaste al Señor y tú regreses a Él es el lugar a donde el Señor te volverá. No hay de otra. Con Dios no podemos llegar al peldaño 8 si no hemos cruzado los primeros 7. Así es. A Dios no podemos extorsionarlo. A Dios no podemos convencerlo. No es así. Dios es firme. Dios no cambia de parecer. Gracias al camino de Jeroboam es que Jesús encontró el templo como un mercado. Fíjense hasta dónde fue y rebotó eso. Y halló el templo, en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ya no se consagraba un animalito durante un año y se apartaba para llegar el día a presentarlo. Ya no era necesario eso. Ya había alguien más que hacía todo ese esfuerzo. Ya nomás llegaban y pagaban. Quienes podían pagaban mucho. Todo ese proceso se lo habían ahorrado. Repito, ahora podían presentar sus ofrendas y sus sacrificios de manera más cómoda. Ahora, no estamos hablando, mis amados, de padecer porque así es más santo. No estamos hablando que si sufrimos más somos más santos. No estamos hablando de eso, por supuesto que no. Ese no es el asunto. No merece más el que sufre más. No es así. Estamos hablando de buscar nuestras propias formas, buscando el beneficio propio sin considerar la instrucción de Dios. De eso estamos hablando. De hacer las cosas a mi manera, pasando por encima a la instrucción de Dios. Ese es el asunto. Y no importa cuánto berrinche haga a Dios, y no importa cuántos argumentos tenga yo para Dios, siempre será así. Señor, es que no me puedo relacionar contigo si no perdono a mi hermano. No, tienes que perdonar a tu hermano para entonces relacionarte conmigo. No hay de otra. Señor, pero es que no podrás considerarme en esto. No, no puedo porque soy santo, porque soy íntegro. No puede cambiar de parecer. Él lo estableció así. Punto. Ahora sí que el argumento que Dios pudiera usar es el argumento que durante mucho tiempo usaron nuestros papás, ¿no? Porque soy tu padre, ¿no? Porque soy tu mamá, pero porque soy tu madre. Punto. Ya no hay para dónde hacerse. Bueno, por cuanto soy Dios. Por cuanto soy Dios. Señor, es que él, es que ella. Y pueden venir un montón de argumentos. Pero la instrucción de Dios está dada. Es que yo considero que no está tan mal que sigamos reuniéndonos así, ¿no? Así como que a través de Zoom. Mira, ahorita, hermano, por ejemplo, estoy acostado con mi pijama, con mi hijo, con unas sabritas. Quien lo está haciendo, qué bueno, disfrútelo. Pero lo que voy es que jamás una cosa va a cambiar la otra. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. Porque el Señor demanda a la congregación. Porque no es el mismo trato. Porque no es... Ahorita vamos a ir para allá. No me quiero adelantar. Habla acerca de cambistas, de cambistas. Hace rato digo cambistas, ¿no? Cambistas. Bueno, según Éxodo 30:13, eran necesarios esos hombres porque en el templo se tenían que cambiar las monedas. Sí. Pero aún a ellos también, porque hay referencia a que aún ellos, ¿verdad?, hacían mercader. Cambiaban unas monedas por otras. Sí.
Versículo 16 dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Este es el Cristo desconocido por muchas personas que profesan ser sus discípulos. Muchos se han atrevido a argumentar que Dios no se enoja, que Jesús no se enoja. Miren, debo decirlo así, lo digo con mucho temor, pero falsos profetas caerán. Y la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que dice, ¿verdad?, que no habrá juicio. Dice en Ezequiel 13:10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Es que Dios no está enojado. Dios te ama tanto. Este es el Cristo desconocido por muchísimas personas que se dicen ser cristianos. Hay muchas referencias, hay muchos textos en la Biblia que habla acerca de la ira de Dios. Deuteronomio 1:34 dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Salmo 6:1 dice, Jehová, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ezequiel 20:33 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre nosotros. Y hay muchísimos otros textos más. ¿De dónde sale que Dios no se enoja? De lo mismo que hemos estado hablando. De la conveniencia. De una interpretación totalmente humanista y filosófica donde el centro es el hombre y Dios se encuentra como un mesero preguntando, ¿qué te puedo servir? ¿Cómo se te acomoda más el cristianismo? ¿Cómo te gustaría más vivir tu cristianismo? ¿Yo me ajusto a ti porque te amo tanto? Tal Cristo, mis amados, no existe, excepto en la ignorancia de los que no aman la verdad. Según Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de la tribu de Judá, para con los rebeldes, obstinados e hipócritas. Ahora, ciertamente, mis amados, Cristo recibe con toda ternura a los pecadores arrepentidos y tiene paciencia para con los tuyos. Aunque tengamos debilidades, y muchas, Él es paciente. Eso es una realidad. Dios perdona pecados arrepentidos, por supuesto, pero no subsidia a flojos e indiferentes de su obra, que creen que Dios estará ahí para cuando ellos decidan regresar bajo sus propios términos. Haciendo las cosas porque las tengo que hacer, ¿no? Soy cristiano y sí porque hago lo necesario. Voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Es un test que cada uno de nosotros debería resolver constantemente. Cuestionarios diarios que debemos de nosotros resolver en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿De verdad estoy cautivado por Dios? ¿Estoy agradecido? ¿Vivo en una devoción constante a Dios? En todo lo que hago, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi familia, con mis hijos, mi esposa, por supuesto en el servicio, aquellos que sirven aquí en la congregación, ¿de verdad lo hago con una motivación correcta o no? ¿O no? Es tal el extravío del corazón de los hombres que hemos cambiado los papeles, mis amados, de ser una criatura caída con la necesidad de ser perdonados a causa de nuestros pecados, a exigir a nuestro Creador y creer que Él es el que tiene que ajustarse a nosotros. Así de absurda es la naturaleza humana. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, pero Dios no nos necesita, mis amados. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Volviendo al pasaje de Juan, viene la reprensión del Hijo con toda autoridad
Dice, dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. La palabra que usó aquí Jesús es la palabra emporium, que es un centro comercial. Ahora es muy interesante porque según los evangelios, Jesús lo hizo esto en 2 ocasiones. Al empezar su ministerio y al final de su ministerio. Jesús fue muy claro con su postura en cuanto a esto, mis amados. Zacarías 14:21 dice, y no habrá en aquel día más mercader de la casa de Jehová de los ejércitos. Jesús condenó de esta manera y reprobó totalmente esta práctica en los judíos. Según Mateo 21:12, Jesús dijo que hacían de la casa de Dios una cueva de ladrones. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas dicen exactamente lo mismo. Esto indica que no solamente hacían mercadería de las cosas de Dios, sino que eran ávaros, deshonestos y que defraudaban a la gente. Se aprovechaban de la necesidad de la gente de conseguir los animales apropiados para los sacrificios y de cambiar su dinero romano en dinero judío. Por todo esto le cobraban precios exorbitantes. Jesús dice, no en mi casa. Marcos 11:17, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no cueva de ladrones. El enojo de Jesús, mis amados, no solo era para aquellos que aprovechaban esta comodidad al 100%, sino para aquellos que se aprovechaban de los que con un corazón genuino querían adorar a Dios. Porque llegaban los gentiles como Cornelio al único lugar que podían ocupar. Intentemos imaginar esto. Y al llegar, ¿qué veían? ¿Qué olían? ¿Qué escuchaban? El bramido y mugido de bueyes y vacas, balido de ovejas, el arrullo de las palomas, los gritos de los vendedores, el regateo, el tintineo de las monedas. Eso es lo que ellos veían. El olor. ¿Qué impresión había tenido todo esto sobre el gentil que buscaba a Dios? Qué bienvenida, ¿no? La pregunta obligada es, voy a empezar ya a aterrizar. ¿Qué huele? Por favor, entiéndase de manera ilustrativa. ¿Qué ve y qué escucha una persona cuando recién llega a la congregación? Cristo denunciaba a los que impedían la llegada de la gente a Dios, así como aquellos que eran tropiezo también. Que Dios nos libre, mis amados, de ser impedimento y tropiezo. Que Dios nos libre. Ahora es interesante ver otro detalle narrado por Marcos. Ahí en Marcos 11:16 dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les voy a decir qué es lo que sucedía. Es que algunos usaban, en vez de darse toda la vuelta, atravesaban por ahí. Había un menosprecio a ese lugar. De nuevo, comodidad, flojera. Se había hecho sendero. En vez de dar toda la vuelta, atravesaban el lugar donde los gentiles adoraban a Dios. ¿Se imagina? Aquí nosotros, aquí de repente, ¿no? Pasadero. Como mencionaba hace un momento, según los evangelios, Jesús limpió el templo 2 veces al iniciar y al terminar su ministerio. Sin embargo, y esto es muy lamentable, pero al concluir su ministerio, Jesús vio el templo como una causa perdida y lo llama vuestra casa. Y dice, esta casa será desierta. Mateo 23, 37 y 38. Fíjese lo que dice Jesús. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Jesús dijo, hasta aquí. Con mucho temor lo digo, pero tristemente, mis amados, en algunas congregaciones, sectores de la iglesia de Cristo, están en la misma posición que estos hombres en el tiempo de Jesús, porque sus propios templos se han convertido en casa de mercancía o en diversos shows, ¿verdad? En algunos casos aún campañas políticas, buscando un beneficio propio. Mis amados, que esto jamás suceda aquí entre nosotros. El Señor nos libre de eso, a todos. Porque es fácil admirarnos, ¿no?, de aquellas cosas que Dios reprueba de otras personas. Pero en ese caso, mis amados, ¿no?, ¿qué onda con nosotros? Hay cosas en donde podemos decir, eso está mal o repruebo, pero hay otras, como por ejemplo, que con nuestra indiferencia a los demás, o el poco interés a su palabra, o el hecho de que nos permitamos ciertas cosas, como ver ciertas cosas, escuchar ciertas cosas, relacionarnos con ciertas cosas. ¿Será que es porque soy demasiado santo y fuerte en el Señor que puedo permitirme hacer eso? ¿Que puedo permitirme ver eso? ¿Que puedo permitirme relacionarme con eso? ¿Será por nuestro alto nivel de santidad? ¿O será por todo lo contrario? Porque muchas veces en nuestro corazón el argumento es que estoy suficientemente fuerte como para ver eso. Y no me mueve. Una vez escuché a un pastor decir, compadre, no te mueve porque estás tan entumecido que ya no provoca nada en ti. Creo que tiene mucha razón. Según la Escritura, ¿acaso no somos nosotros templo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo le dijo a los corintios, una iglesia, por cierto, muy permisible en muchas cosas. Ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿En qué condición se encuentra el templo del Señor? ¿Cómo voy, hermano? ¿En qué condición se encuentra el templo del Señor? ¿Acaso no somos nosotros aquellos que darán testimonio a los que no conocen de Dios? ¿Qué es lo que ven? ¿Avaricia? ¿Mal aspecto, mal olor? Repito, lo digo de manera figurada. Aprovecho el comercial, báñese, ¿no? Digo, comodidad, pereza. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Pequeños soberanitos. Ven, te invito a seguir a Dios. Yo no lo sigo mucho, pero tú síguelo. Te invito a la iglesia. Yo no voy mucho a la iglesia, pero ve a la iglesia tú. Miren, admiro muchísimo a aquellos que se han levantado contra falsas doctrinas, que no han callado, sino que con un celo santo han sido instrumento de Dios para abrir los ojos de muchísimas personas. Pero de verdad lo digo, más que ser denunciantes de falsas doctrinas, seamos hacedores de la palabra. Hombres y mujeres piadosos, celosos de lo que Dios dice y obedientes a su instrucción. No seamos, mis amados, hombres prestos, ¿no? Por ahí escucho una frase, la verdad es que no sé quién la dijo, pero dice lo siguiente: tengamos lista la espada para primeramente atravesar nuestro corazón. Es así como la espada de la palabra es más efectiva.
Porque a veces somos bien diestros, ¿no? Con la espada. De aquí para allá. Pero debemos de tomar en cuenta eso, mis amados. Que la espada primeramente tiene que atravesar nuestro corazón. Si no, estamos viviendo fuera de lo que Dios determina, de lo que Dios dice. El camino, ¿no? Nuestra conducta, nuestro peregrinar, nuestro andar, ¿sí? En Cristo Jesús. Versículo 17. Entonces dice, cuando vieron esta actitud de Jesús, ¿verdad? Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta porción de la Escritura se encuentra en Salmo 69:9. Hay muchísimos salmos que se refieren al Mesías. Ellos se le llaman salmos mesiánicos. Este salmo dice, sí, porque me consumió el celo de tu casa. Los discípulos de Jesús, mis amados, no eran ignorantes de las Escrituras. Algunos argumentan, no, es que eran gente así, no estudiada, pero no eran ignorantes de las Escrituras. Si nosotros vemos el mensaje del apóstol Pedro, si nosotros vemos sus discursos, estaban repletos de Escritura. ¿Sí? Tal vez no eran doctores, algunos sí, ¿verdad? Pero no tenían oficios, ¿verdad? Muy reconocidos, pero no eran ignorantes de las Escrituras. Y lo digo porque muchas veces se argumenta eso para subsidiar negligencia y flojera en cuanto al estudio de las Escrituras. Sí. Y vemos ahí, ¿no? Dice, ellos se acordaron. Es decir, conocían las Escrituras, conocían este texto. Estaba bien grabado en su memoria y vieron el cumplimiento de esta palabra en la acción de Jesús. Se acordaron, repito, porque habían estudiado las Escrituras. Ahora, ¿me ayudan con el piano, por favor? Quiero que regresemos a Primera de Reyes 12:28. Pero porque es muy importante entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que está en nuestro corazón y por supuesto qué es lo que obedece nuestro corazón. Por un lado tuvieron presente los discípulos, ¿verdad? Al ver la acción de Jesús, las Escrituras. Pero fíjense lo que pasa, hay algo aquí a resaltar en la decisión de Jeroboam. Dice, habiendo tenido, ¿qué dice? Consejo. Es decir, en Jeroboam se originó, ¿verdad? Una inquietud y un temor. Dijo, la gente se me va a ir. La gente se me va a ir. Cuando ellos estén yendo para allá, ¿verdad? A Jerusalén, se van a volver y ya no van a regresar. Y a lo mejor se levantan y se levantan contra mí, me matan. Dijo, no. Necesito hacer una estrategia. Y en esa inquietud hubo quien le aconsejó. Hubo consejo. ¿Qué escucha? ¿Cuál es el consejo que obedece su corazón? Porque habiendo tenido consejo, fue que él hizo los 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. ¿Qué escuchas? A las conclusiones que llegas son en base ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué decidiste hacer eso? ¿Por qué? ¿A quién escuchó tu corazón? No, a nadie, yo solito. Cuidado también. ¿A quién escuchaste? Cuando vienen inquietudes a tu corazón, cuando hay temor, cuando hay incertidumbre, que debo decirlo, estamos en tiempo y en época de incertidumbre y temor, es la constante, que no debieren los hijos de Dios, pero es la constante. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchamos?
ante las decisiones difíciles de tomar. ¿Hacia dónde se inclina nuestro consejo, nuestro corazón? Escúcheme, nuestra carne y el enemigo, que no lo ignoramos, que está presente, van a querer proveer las decisiones más cómodas. Bastante has subido. No hagas eso, hazlo de esta otra manera. No es necesario tanto esfuerzo. No seas religioso. No seas religioso. No seas santurrón. Hazlo mejor de esta manera. El consejo, mis amados, es: no escuches ese consejo. Escucha el consejo de Dios. Si amas a Dios o dices amar a Dios y quieres que tu vida sea prosperada, que sea acorde o conforme a lo que Dios establece, escucha el consejo de Dios. Proverbios 3. Proverbio muy conocido. ¿Quién no le ha leído este proverbio a su hijo? Queremos que esté taladrado en su mente, ¿no? Tatuado en su corazón. Bueno, Dios también quiere eso para nosotros. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Escucha y no te apoyes en tu propia prudencia. No busques tu propio camino. El versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Y dice: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Obedece la ley de Dios. Jesús se indignó bastante y con justa razón por la práctica que estaba teniendo su pueblo. No solo una vez, como mencionamos, fueron 2 veces que Él limpió el templo, pero la constancia fue esa. Dios es un Dios de paciencia. Él es paciente, pero tiene límites. Que eso no esté en nuestro corazón. ¿Oramos? Señor, ayúdanos, Señor, a ser congruentes con tu verdad y tu palabra. Hemos de reconocer que la tentación es constante a hacer las cosas a nuestra manera. Reconocemos que hemos sido flojos. Reconocemos que no hemos hecho lo que tenemos que hacer, que nos hemos quedado cortos y que nos hemos acomodado, Señor, a lo que el mundo nos ofrece. Debemos de reconocer que constantemente buscamos atajos para hacer las cosas como mejor nos parezca, e ignorando deliberadamente, Señor, tu palabra y tu consejo, creyendo que estamos dentro del margen de la verdad. Hemos escuchado nuestro corazón y nos ha engañado. Señor, perdónanos por eso. Perdónanos. Si hemos creído que esta pandemia ha sido unas vacaciones para los creyentes, para poder pasar más tiempo en casa y descansar de todas las actividades que hacemos, alejándonos cada vez más de ti,
de la congregación, de los hermanos, Señor, haznos recapacitar y haznos ver que no hay nada más errado que eso, que estamos concluyendo mal. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Que el deseo en nuestro corazón y la constancia sea el buscar hacer el bien, obedeciéndote a ti, Señor, poniéndote a ti por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier persona. Tú eres un Dios digno de confianza. En ti hay descanso y paz. Que no nos engañe nuestro corazón, Señor, por ir a buscar una falsa paz, Señor, en el mundo o en otras cosas. Permite, Señor, que podamos ver lo grande de tu majestad. Que podamos contemplarte a ti. Que haya asombro en nuestro corazón por tus obras. Y que un temor reverente sea algo que caracterice nuestra vida, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu pueblo, de relacionarnos contigo. Gracias. Perdónanos, Señor, si lo hemos menospreciado y si lo hemos tenido en poco. Si hemos tenido en poco tu mesa, si hemos tenido en poco tu pan, tu presencia, perdónanos, Señor. Que ninguno de mis hermanos que está en su casa tenga una idea errónea de los tiempos en los que estamos, de lo trascendente, Señor, que es la iglesia aún en estos tiempos. No podemos estar divididos. Una casa dividida no prevalece. No podemos estar divididos. Que sea una realidad de los tuyos la oración y el clamor de tu Hijo Jesús. Que seamos uno, en un mismo sentir, hacia una misma dirección, con el corazón inclinado hacia donde mismo. Ruego, Señor, que estos tiempos de dificultad obren a bien y que nos unan más, Señor, que alejarnos. Tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno todo el tiempo. Y todo lo que procede de ti para con nosotros es bueno. Gracias, Señor, por tu bondad. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, que Dios me los bendiga. Estemos orando a Dios, estemos rogando al Señor. Ore mucho por nosotros, ore mucho por las autoridades. Que el Señor guíe y que en todo momento estemos prestos como iglesia, ¿no?, con un oído agudo a lo que Dios quiere, hacia donde Dios nos va a mover. Que Dios los bendiga. Saludos a todos ahí en casita. Bendiciones.